Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo al espacio Fitur Talent. A continuación tenemos el panel Talento, dónde encontrarlo, cómo retenerlo. Me gustaría presentaros al moderador, Arturo Cuellas, director del Máster Universitario de Dirección Hotelera de Hostelea. Y como panelistas contamos con Xavier Martín, CEO de Turijobs, Elsa Rodríguez, Lead Manager de Tenerife Work and Play, David Párez, Senior HR VP Vestana Hotel Group, Natalia San Juan, Corporate HR and Senior HR Partner Meliá Hotels Internacional, y Trinidad Alonso, Directora de Recursos Humanos de Gestión de Activos Turísticos. Bienvenidos a todos y muchas gracias. ¿Esto funciona? No será... Igual van dando... Hola. Ahora funciona, ¿no? Bien, un placer. Bienvenidos al panel. Y vamos a hablar de talento, cómo retenerlo, cómo captarlo, cómo identificarlo. Y dejarme o permitirme presentar a los expertos, personas muy preparadas en el sector, que, bueno, pues una descripción un poquito más completa de la que han hecho, ¿no? Entonces tenemos primero a Trinidad Alonso, licenciada en Derecho por la Universidad de Madrid, máster en Recursos Humanos por Instituto de Empresa, ya mucho tiempo en el sector, más de 20 años. Yo conozco a Trinidad desde hace mucho tiempo. De hecho no se acuerda, pero a mí me entrevistó hace tiempo, no me contrató, por cierto, lo recuerdo, cuando trabajaba para C-Hoteles. Y bueno, pues ha trabajado en NH, responsable de recursos humanos del área de España y Portugal. Ha estado fuera del sector, ha regresado y ahora trabaja para GAT, ¿de acuerdo? Activos turísticos. Tenemos a David Vares, de toda la vida, familia hostelera y graduado social por la Universidad de Salamanca. Ahora lidera el proyecto Pestana, que son varios hoteles en Madrid, Pestana España, y bueno, pues 3 hoteles actualmente, ¿no? Que no están todos abiertos, entre otros hoteles de la marca CR7. Es el responsable de recursos humanos. Tenemos a Natalia San Juan, psicóloga clínica industrial, con 2 másters, MBA y Dirección de Recursos Humanos, y mucho tiempo en el sector también, 18 años, y ahora pues trabaja para Meliá Hoteles Internacional en la captación de talento, la identificación, la selección de perfiles corporativos y direct report. Tenemos a Xavier Martín, es fundador y director general de Turijobs, que es la plataforma más conocida del sector turístico. David tiene una misión o un propósito, que es hacer este sector mejor, potencial del talento dentro del sector turístico, vamos a hablar de ello. Y bueno, pues qué más decir de David, de Xavier, que bueno, es licenciado y diplomado por ESADE y por la Universidad de Huddersfield en Dirección Hotelera. Y tenemos a Elsa Rodríguez, que es consultora especializada en turismo sostenible, con más de 10 años de experiencia internacional en los campos de diseño y estrategias. Ha trabajado para el Banco Mundial y actualmente está trabajando en el plan de sostenibilidad de la isla de Tenerife y en un proyecto muy interesante, Work and Play, que nos hablará un poco de cómo, bueno, pues captar talento, pero sobre todo captar un perfil de turista en remote work, ¿no? Personas de otras partes del mundo que van a ir a la isla a trabajar, ¿no? Nos contarás más, y bueno, y desde Tenerife, ¿no? Trabajando por todas partes del mundo. Y poco más, esta es la presentación que hago y abrimos el panel, y bueno, pues es un panel sobre selección, identificación y retención, ¿no? Entonces la primera pregunta que me gustaría hacer, no sé si podemos contestarlas todos, es ¿cuáles son las oportunidades de identificación y cuáles son las oportunidades de selección, ¿no? La primera pregunta también, o dentro de esta pregunta me gustaría indagar en, ¿es el sector turístico, es el sector hotelero un sector atractivo? ¿Cuáles son las oportunidades y cuáles son las tal vez debilidades dentro del sector para primero captar talento? Vamos a decir que, de hecho, además probablemente la generación más preparada hoy en día es la generación de millennials, que sobre el papel bueno, pues tienen todos los títulos del mundo,
Pero la pregunta es un sector atractivo y bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Cuáles son las estrategias que tienen para esa captación y para esa identificación de talento, ¿no? Entonces, voy a empezar en orden, pero luego después vamos a cambiar el orden, ¿eh? Gustaría empezar por Trinidad. ¿Es un sector atractivo? Sí, muy atractivo. ¿Por qué? Por lo que todo el mundo sabe y conoce, es la industria por excelencia de nuestro país y además en plena expansión en todo tipo de, tanto a nivel de cadenas hoteleras como hoteles independientes, nuevos modelos de negocio. Ahora mismo, por ejemplo, el modelo hostel es otro modelo que está implantándose mucho. Sí, es un sector muy atractivo y tenemos una demanda además muy competente hoy en día. Es una generación, lo hemos hablado además Arturo y yo recientemente, de estudiantes o de, vamos a llamarles millennials, gente más joven, muy bien preparada. La gente más joven ahora mismo tiene una formación muy sólida, ha viajado, habla idiomas y sí que es verdad que además es una generación curiosa e inquieta. Lo cual también nos aporta mucho a los hoteleros que llevamos más tiempo en este negocio y a las personas quizás que llevan en nuestras propias empresas más tiempo, ¿no? Entonces, sí, seguimos atrayendo a muchos profesionales, seguimos atrayendo a gente joven y sobre todo es una generación que a los que llevamos más tiempo nos está aportando mucho. David, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tal vez las oportunidades? No sé si hay debilidades que las quieras comentar, o ciertos puestos, ¿no? Y cuál es la evolución del sector en cuanto a ciertos perfiles, ¿no? Por ejemplo, en este caso el tuyo, que es el hotelero. Sí, yo comparto la opinión de Trinidad, ¿no? Al final sí que es un sector que ofrece muchísimas oportunidades. Yo vengo del negocio familiar, como bien has dicho, ¿no? Al final yo he aprendido en el sector desde abajo, ¿no? Y yo decidí enfocarme por este sector precisamente por eso, las oportunidades que tenía de movilidad. Creo que es una de las oportunidades que ven, sobre todo el sector millennial, que al final el público millennial, ¿no? Los candidatos millennial lo que quieren es moverse, ¿no? Cada vez más, no solo a nivel nacional, sino a nivel de otros países. Por eso, insisto, es un atractivo bastante grande, ¿no? Creo que al final, no importa en el área en el que empieces, yo hablo desde mi experiencia, puedes empezar en un área a lo mejor, yo recuerdo que empecé en alimentos y bebidas, ¿no? Pero al final la especialización, el formarse, no solo en la universidad, sino la autoformación que tiene el millennial, ¿no? Que cada vez tiene esa capacidad de autoformarse, te permite ir hacia otros departamentos. Yo he acabado en recursos humanos también porque me interesaba el área de las personas, estudié grado social en Salamanca, ¿no? Y creo que me identifico con el millennial. De hecho, soy del 89, o sea, soy millennial. Y creo que es un atractivo muy grande. Yo lo veo ahora en la selección, todos los candidatos que entrevistamos tienen una velocidad, vienen con una velocidad que muchas veces tienes que frenarles, ¿no? Empiezan en front office, en el departamento de recepción, y ya te están pidiendo hacer un cross-training en otro departamento, ¿no? Marketing, recursos humanos. Yo no sé, hay mitos, hay realidades, hay tópicos y lugares comunes, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hablamos de millennials, y bueno, los que estamos en educación lo vemos, pero también imagino que vosotros, ¿no? Hay por ejemplo, un mito, yo no sé si es real o no, es la paciencia que tiene, ¿no? Esa ambición, ¿no? Hay otro mito o realidad, no es la conciliación que a lo mejor quieren tener ya y que a otras personas le ha costado tanto tener, pero ya han visto a sus padres que y además es que ¿cómo es posible esto en un sector como el nuestro, ¿no? Y bueno, pues no sé si veis estos mitos como realidad, os podéis mojar un poco, no pasa nada. No sé si a lo mejor Natalia también, o bueno, complementando, quieres acabar y luego Natalia, pero bueno, evidentemente Natalia tendrá su experiencia de contar. Sí. Mitos, bueno, pues al final sí, puede haber algún tipo de mito, ¿no? Yo creo que al final las personas millennials, por decirlo así, no hay que frenarlas, ¿vale? Quieren coger ese ritmo de velocidad, quieren avanzar rápido y creo que no hay que frenarlas. No sé si es a lo que te refieres, ¿no? Natalia, bueno, cuéntanos.
Hay una realidad y es que las empresas cada vez atraemos y seleccionamos y contratamos e intentamos comprometer más millennials. En Meliá, por ejemplo, tenemos un 30% de nuestra cobertura son millennials, ¿no? Gente joven que quiere productos ya, que quieren que cuentes con ellos, que quieren resultados a corto plazo, corto, medio plazo y que quieren tener un impacto social, ¿no? Yo creo que nos tenemos que plantear las empresas si estamos preparados para contratar millennials y tener un employee branding que nos permita tener esa propuesta de valor para todas las generaciones que tenemos, ¿eh? Y que puedan trabajar y conjugar conjuntamente. Desde luego hay mitos también que no se comprometen con los proyectos, ¿no? Que quieren cambios continuamente y hay realidad. Nosotros tenemos millennials que llevan muchísimo tiempo con la compañía, si les das proyectos, si cuentas con ellos, si les formas y teniendo en cuenta que tienes que formar a los que van a ser líderes dentro de nada, ¿no? Líderes que quieren en sus proyectos tener impacto social. Y si me permites a lo que comentaban también mis compañeros, sí creo que en nuestro sector hay muchísimas oportunidades y es obligación nuestra de las empresas, de los hoteleros y las empresas que están en el sector turístico salir y que vean que tienen esas oportunidades. Nosotros buscamos perfiles que puedan ser transversales a otras compañías, como pueden ser los digitales, los tecnológicos, y hay que hacerles ver que aquí también tienen unas oportunidades laborales y proyección para tener una carrera profesional. Entonces sí tenemos muchas oportunidades, tenemos mucho que hacer, tenemos que anticiparnos, tenemos que transformarnos. Interesante. Bueno, y luego aparte, una de las ventajas que tenéis en Meliá es que como marca empleador es muy atractiva y bueno, pues ahí tenéis gran parte del trabajo hecho, ¿no? A la hora de captar. Bueno, somos una marca conocida, pero cuando vamos a una persona vamos a ciencias a buscar perfiles, pues posiblemente no vean a Meliá como una opción y es nuestra función, nuestra obligación el ir, contar lo que hacemos y lo que le necesitamos, ¿no? Tenemos proyectos en los que hemos ido a identificar perfiles STEM, les hemos contado lo que van a hacer en nuestros equipos de Business Intelligence, lo que van a hacer en nuestros equipos digitales, en nuestros equipos tecnológicos, les hemos formado a nivel digital para que puedan tener su práctica real en nuestra empresa y que vean que hay oportunidades, ¿no? Hay perfiles transversales para todas las empresas y que necesitamos porque no podemos obviar nadie que estamos en una inmersa transformación tecnológica con un impulso digital que lleva asociada una transformación cultural y una transformación importante de los perfiles dentro de la compañía. Y no solo tenemos que verlo, sino que tenemos que estar trabajando en ello y las empresas que no se estén adaptando y transformando están ya fuera de juego. Gracias. Xavier. Sí. Un poco al hilo de todo, ¿no? El sector atractivo, mitos millennials. Bueno, en cuanto... ¿Se oye? Sí, se oye. En cuanto a atractivo, cuando me preguntan por atractivo, o sea, yo diría atractivo sí, pero... Y creo que también tenemos que hacer autocrítica, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo sí, pero? Muchas veces cuando hablamos del atractivo del sector turístico, a mí me gusta hablar con gente que no es del sector turístico. ¿Qué ocurre? Nosotros somos del sector y... un poco endogámico y al final a mí me encanta el sector y todo lo que venga del sector me apasiona. Pero si miramos más allá de las personas que provienen específicamente del sector turístico, ¿cómo nos ven? De primeras, yo creo que lo ven efectivamente como un sector dinámico, oportunidad para conocer personas, idiomas, multiculturalidad, etcétera, etcétera, y todo eso es una parte positiva, ¿no? Pero luego efectivamente hay una serie de elementos bueno, muy relacionados con el sector turístico que hacen que no sea todo lo atractivo que a veces nos pensamos que es o que quisiéramos que fuera, ¿no? Y creo que más que menos... Dime peros que no, o según tú querrías o que creerías que no podría ser atractivo para ciertos perfiles, ¿no? Bueno, a ver. Y bueno, también son oportunidades, porque luego claro, ciertas empresas pueden cambiar sus políticas de recursos humanos y hacer de esto una gran oportunidad. Bueno, yo creo que más bien se trata de características intrínsecas del sector que lo hacen característico y que hacen que trabajar en el sector sea pues de una cierta forma. Al final, en una mayor parte de las personas que trabajan en el sector turístico trabajan en el tiempo de ocio de otras personas y eso implica pues horarios, implica temporadas, implica
implica una serie de elementos. Hablamos de temporalidad, hablamos de horario, hablamos de sueldo, también es un tema de elemento que a veces nos da un poco de miedo hablar de este tema y nosotros desde Turisjobs nos hemos tirado a la piscina, acabamos de sacar un informe salarial que aporta lo que arroja, ¿no? A nivel de cifras. Obviamente son generalidades, son medias, ¿no? Y siempre hay casos y casos, ¿no? Pero creo que como sector, pues tenemos que estar orgullosos que es un sector sí atractivo, sí está mejorando, pero que también tenemos que mirar aquellos elementos en los que podemos mejorar para atraer más y mejor gente. Muy interesante. Elsa, deja hacerte una pregunta antes, porque tú estás en sostenibilidad y siempre hay un mito, y además yo en todas mis clases suelo hablar con este mito y las respuestas suelen ser 50-50, ¿no? Es decir, hace tiempo se habían hecho estudios y todavía se siguen haciendo estudios que las nuevas generaciones están dispuestas hoy en día a renunciar a ciertos salarios, entendiendo por un salario base competitivo, por trabajar en una empresa que es más sostenible, más consciente, no superficial. Por ejemplo, yo siempre hablo en mis clases diciendo, y pongo el ejemplo el mismo, ¿no? ¿Prefieres trabajar para una empresa, y vamos a llamar una empresa al sector del juego online, Bet Online, o prefieres trabajar para una empresa hotelera sostenible o por ejemplo, Toms, ¿no? Que es una empresa social? Y oye, 150.000 en una, 70.000 en otra. Y es que la pasta es la pasta y al final el propósito. Entonces, no sé, ¿cómo ves la sostenibilidad para captar? Porque esto yo realmente creo que es una oportunidad, o sea, para captar las nuevas generaciones. Hombre, a ver, varios puntos, ¿no? Que me gustaría un poco comentar en base a lo que hemos dicho. Y al final es que el sector turismo es tan amplio y tan transversal que es que cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de desarrollo puede afectar al sector turismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, y en mi caso personal y muchas de la gente que conozco, soy millennial también y puedo responder a varias de las cosas que han comentado, y es que, o sea, yo sí, por ejemplo, y mucha gente de mi entorno estaría dispuesta a ganar un poco menos por trabajar por una empresa con valores sostenibles o valores de acuerdo a los que uno tiene, ¿no? Que sí que el dinero es importante, sí, pero yo creo que hay muchos casos en los que es secundario. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que los millennials valoramos más que el trabajar para una marca X, dependiendo de qué marca sea, y es también el que buscan los millennials en un trabajo hoy en día, ¿no? Y el por qué yo me quedaría en un trabajo concreto. Y es esa, y volviendo a Tenerife Work and Play, a lo que nosotros intentamos atraer, es esa flexibilización del trabajo. El poder trabajar a la hora que cada uno considere, porque no todo el mundo es más productivo por la mañana, hay algunos que trabajan mejor por la tarde o por la noche, etcétera. Entonces, en mi caso, que yo soy trabajadora remota también, trabajo en el sector turismo, no necesito un horario fijo. O sea, el hecho de que tengamos que ir a una oficina de 9 a 5 y fichar, y etcétera, pues es un poco lo que nosotros no buscamos. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que están ofreciendo esa flexibilidad, que están ofreciendo el trabajo, pues, mientras tú hagas tus tareas que tienes que hacer, o más bien es por tareas, ¿no? Y por lo que cada uno se autogestiona su tiempo, etcétera. Entonces yo creo que esa visión de la flexibilización del trabajo y eso es lo que está transformando también la industria, ya que entendiendo turismo como pues cualquier empresa de proveedores, de plataformas de reserva, inteligencia artificial, marketing digital, análisis de datos, todo eso, ¿no?, afecta al sector turismo, ¿no? Y hay veces que pensamos en turismo, hoteles o agencias de viajes, etcétera, y eso es una parte. Entonces, bueno, gracias. Sí. Un apunte, Yo creo que en cuanto a los millennials, y seguro que a todos nos ha pasado a nuestras empresas, también hay que agradecerles que nos están haciendo cambiar, ¿no? Nos está haciendo transformar la oferta para captar talento y a lo mejor están haciendo que se acelere un poco más lo que ya veníamos hablando de hace tiempo, y en este sentido pues también es positivo. Obviamente supone retos para adaptarse, para efectivamente hacer una oferta interesante para las diferentes generaciones, que hay diferentes intereses y diferentes valores, ¿no?
Pero en ese sentido sí que es muy positivo porque nos han hecho cambiar un poco a todos, creo. Y una de las cosas que suelo decir a mis estudiantes cuando me preguntan es, bueno, evidentemente la marca como empleador, la marca es importante, y muchas veces a lo mejor la marca no lo es todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que digo es, oye, ¿cuáles son las 2 o las 3 cosas que deberías de tener en cuenta a la hora de elegir un empleador? No sé si que... Y luego podemos hablar de esto, podemos hablar de otras cosas no sigamos un orden, pedir la palabra. Y una de las cosas que suelo decir es, primero intenta aprender o buscar cuáles son los valores de la empresa. O sea, si realmente además esos valores que comunica la empresa los están viviendo. Y si esos valores coinciden con los tuyos. Y 2, y esto cuando estás empezando en el sector además te va a importar, que antes que el salario y antes que nada tienes que decir, oye, hay una trayectoria profesional de crecimiento importante. Te van a dar esa trayectoria profesional interesante. Y aquí entraríamos también en la parte de retención, porque esto es capital, ¿no? Es decir, oye, la parte de formación en el trabajo y la formación que te va a dar la empresa apostando por ti, ¿no? Entonces, yo, si os parece, para hacerlo más dinámico, podemos hablar y podemos interrumpirnos y pedir la palabra. Yo ya he seguido un orden, ¿no? Y ahora pues lo hacemos aleatorio. Pues mira, nosotros en Meliá, cuando empezamos a poner en marcha nuestra propuesta de valor, es decir, el Employee Branding, ¿no? Empezamos a preguntar y preguntamos dentro de la empresa a nuestros empleados por qué estaban en Meliá y también por qué se irían, ¿no? Y esto comenzó porque empezamos a preguntar cuando salíamos a las universidades a contar lo que hacíamos para enamorar este talento que la compañía necesitaba. Entonces, es verdad que cuando íbamos y preguntábamos, los jóvenes, los millennials, no millennials, ¿no? Los que estaban fuera de las universidades que querían venir y aquellos que estaban dentro realizando prácticas con nosotros, pues sacaban sobre todo uno que querían estar en Meliá por los valores, ¿no? Por unos valores de coherencia, unos valores de innovación, de orientación al servicio, de trabajo en equipo, de innovación, pero también salían muchísimos argumentos que tenían que ver con la familiaridad y la posibilidad de proyección dentro de la compañía. De hecho, en los últimos estudios con 30.000 universitarios, a Meliá nos percibían como una de las empresas entre las top 30, y por primera vez nos percibían los universitarios como una empresa con una gran transformación tecnológica y digital, lo cual para una empresa de nuestro sector es bastante importante. Esto lo llevamos, como digo, a los empleados y volvió a salir lo mismo, ¿no? Es decir, la familiaridad, las posibilidades de desarrollo y promoción dentro de la compañía. Y a partir de ahí, esto lo pusimos, como digo yo, en una coctelera, empezaron a salir pues aspectos o pilares que hicieron que nuestra propuesta de valores en Employee Branding nos ayudara, porque al final tú bien has dicho, ¿no? Es el valor de la empresa como empleador, pero uno tiene que salir a contarlo, contando lo que realmente se va a encontrar si viene, porque ahí es cuando empieza el compromiso, cuando sales, para identificar no solo el talento que necesita tu compañía, sino también siendo responsable con la sociedad en términos de empleabilidad, que esto no lo tenemos que obviar. Muy bien. Yo añadiría lo que dice Natalia. ¿Se me oye? Añadiría, efectivamente, las propuestas de valor tienen que ser reales. Y si mientes o intentas vender alguna moto, al final nos pillan. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar de mi empresa, de las diferentes marcas que componen mi empresa, no solamente es una, son muchas, he llevado casos reales. He llevado gente, como tú bien dices, porque la realidad está dentro de tu empresa. He llevado compañeros que han sido una realidad, por ejemplo, en un proceso de crecimiento interno, que tenemos varios modelos, y ellos han contado su propia historia. De esa manera, las personas que están observándonos, a las que tenemos que gustar también, no solamente te tiene que gustar a ti el candidato, tú le tienes que enamorar, como dices, llevas esa realidad que es ese empleado tuyo que ha tenido ese proceso y ese crecimiento interno, que es lo que la mayoría de las personas más jóvenes nos están pidiendo para atraerlos y para quedarse con nosotros. O sea, un proyecto dentro de una empresa, no algo que se quede en nada, ¿no? Sí, además es que es lo que ven, ¿no? Ellos quieren un proyecto. Y bueno, estaba pensando, David, estábamos hablando antes, es decir, oye, tal vez cuando
hablamos de captar y seleccionar y dices, oye, pues es que hay mucho paro en el país y al final, pues bueno, pues las empresas tenemos mucha bolsa de candidatos, ¿no? Pero ¿y si no es el caso? ¿Y si cada vez, ¿no? Hablábamos del caso de Portugal, yo no sé, sí. Natalia, tienes experiencia internacional, en otros países realmente hay un déficit de talento. Yo diría que aquí no, o sea, aquí en España y bueno, concretamente por ejemplo en Madrid, pero vamos, en Barcelona, no sé si a lo mejor algunas zonas de costa, ¿no? O sea, realmente los profesionales que nunca habían estado tan preparados, por lo menos sobre el papel, ¿no? Pero ¿qué pasa si tienes un 6%, ¿no? Me parece que 6% en Portugal, sí. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con ambas posiciones, ¿no? Tanto de Natalia como de Trinidad. Yo pongo el ejemplo de Pestana. Pestana es una empresa que ha crecido muy rápido y nos vimos con un reto en Portugal desde que tuvimos la oportunidad de hacernos con todas las posadas, que antes era de gestión pública y pasó a gestión nuestra propia, ¿no? Entonces nos pasamos a tener pues 80 posadas de golpe, ¿vale? Y claro, una tasa de paro de un 6%, incluso un 4% que hemos tenido hace unos años, nos hizo ver que teníamos que trabajar en nuestra marca, en nuestra identidad. Entonces Pestana hizo una fuerte inversión para crear una identidad, una nueva imagen de marca y acercarnos, ¿no? Cómo se vive dentro de un hotel, cómo es trabajar en un hotel Pestana y acercarlo para conseguir atraer talento, ¿no? En Portugal fue un reto. Entonces, con esta experiencia, venir a España nos está resultando un poquito más fácil, ¿vale? Sí es verdad que, bueno, en los procesos de selección yo me doy cuenta y todo el equipo que al final estar con partner de CR7 nos ha ayudado bastante, ¿no? La gente muchas veces ve Pestana CR7 y directamente aplica, ¿no? Creo que en ese sentido Pestana tiene una imagen fuerte que la exterioriza, ¿vale? Y venimos con ese trabajo, gracias a aprender de ese reto que nos surgió en ese momento, ¿vale? A mí me gustaría comentar algo porque dices que en España tenemos mucho talento. Es verdad que tenemos mucho talento, muchos jóvenes preparados, profesionales con muchísima experiencia y también preparados, pero nos encontramos que cómo formamos va por aquí, lo que necesitan las empresas van por aquí. Es decir, estamos en un momento con un volumen, un nivel de paro, unas cifras de paro juvenil importante y es porque no vamos alineados. Estamos en un momento que las empresas, las universidades, y quiero hablar, cuando hablo de universidades, por favor que todo el mundo me entienda, centros, escuelas, es decir, tenemos que trabajar conjuntamente. Cuando digo trabajar conjuntamente, las universidades no van a venir a llamar a tu puerta, que lo están empezando a hacer porque ven que ya es una necesidad, no una realidad inmediata, sino que las empresas tenemos que sentarnos con las escuelas, con centros, decirles qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos actuales, cuáles son los conocimientos que requerimos, las competencias y que nos ayuden a formar a los profesionales que necesitamos. Con Hostelea trabajamos muchísimo, que veo aquí gente, lo hacemos. Con la red Juan Carlos, junto a IBM Eulen, Meliá ha creado el grado de Ciencia, Ingeniería y Servicios porque necesitábamos gestores de servicios independientemente de dónde trabajen. Es decir, tenemos la obligación como empresa de ayudar a la currícula formativa para la empleabilidad. Sí. Yo quiero hacer otra pregunta al hilo de esto, luego no sé si Elsa y Xavi también quieren contestarlo, o se pueden ir a este hilo o hacéis otro hilo, no hay ningún problema. Y precisamente es esto, ¿no? De hecho, hay un gap entre los centros, las universidades y luego realmente lo que piden las empresas, ¿no? Entonces, ahora, por la parte que nos toca a nosotros Hostelea, o los másteres que nosotros gestionamos, por lo menos intentamos o pretendemos cerrar este gap. De hecho, hay tantos profesores que son activos, ¿no? Que son directivos en el sector y que, son ellos los profesores, los mismos directivos de las empresas hoteleras, ¿no? Pero es cierto que, bueno, pues luego estos profesionales salen, son competentes, salen por lo menos preparados sobre el papel, con menos experiencia, vamos a poner. Pero aquí viene la segunda parte, es decir, el atractivo del sector, el atractivo de decir, oye, estoy en una empresa donde voy a poder poner en marcha todos estos conocimientos, donde no me van a coartar porque estoy en una recepción y estoy al ordeno y al mando, ¿no? Donde me van a dejar expresarme y dar mi opinión dentro, y a medida que vaya, y sobre todo estar rodeado de personas a las que voy a aprender y voy a aportar, ¿no? Más tiempo estés en la empresa, más tendrás capacidad para hacerlo. Entonces aquí a veces llegamos con que las empresas tienen este problema. Es que ahora es la empresa la que a lo mejor coarta también al candidato, ¿no? El que tenía unas aspiraciones y bueno, no sé si a lo mejor podemos hacer autocrítica, ¿no? Xavier, tú tienes mucha experiencia en esto también, no sé qué quieres... Sí, a ver, voy a quedar yo como el malo criticando al sector aquí, por favor. Ahora está pues, sí. el que lo hacemos. No,
desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, está claro que hay un desajuste. O sea, yo creo que los datos... También hemos sacado un informe del año 2019 que justamente analizando las diferentes zonas geográficas y todas las ofertas que se han publicado dentro de Turijobs por categoría profesional, hemos analizado el volumen de inscritos y lo atractivo que ha sido para nuestros usuarios según qué tipo de oferta de empleo, ¿no? Y se ve claramente áreas donde hay un gran volumen de oferta de empleo, un gran volumen de publicación de ofertas de empleo son las que tienen una media de inscritos menor. Ya nosotros no entramos en lo cualitativo, sí que podemos valorar lo cualitativo por lo que nos decís, ¿no? Las empresas, en las dificultades que se pueden llegar a tener en según qué tipo de posiciones. Entonces, está todo conectado, sí, en verdad está todo absolutamente conectado. Es necesario, hay un desajuste entre la parte formativa, la empresa, es necesario que se den más la mano y que creo que hay ejemplos de centros formativos que ya están trabajando, en este caso también es DEA. Pero este es un punto fundamental, pero también lo es la expectativa versus la realidad de la oferta de empleo. ¿Qué ofrezco? O sea, ¿cómo vendo y qué es lo que doy? Sí, lo hemos comentado, es la consistencia también, ¿no? Del mensaje que damos, totalmente de acuerdo. Y lo linko un poco con lo que decíamos, lo que hay que debemos ofrecer, ¿no? Nosotros también hicimos por nuestra compañía un esfuerzo interior de decir, a ver, ¿qué somos? ¿Qué podemos ofrecer? Y bueno, somos la leche, ¿no? Sí, somos la leche, pero vamos a ver, ¿qué realmente podemos ofrecer para captar talento? Bajamos al suelo el tema de definir valores que consideramos que nos hacían realmente diferentes y lo que intentamos día a día es que esos valores se traduzcan en lo que hacemos en la oficina. Y eso es lo difícil, ¿eh? La consistencia. Elisa, dinos. Sí, a ver, por una parte... unirlo un poco a lo que Natalia estaba diciendo, o sea, ya no creo que el problema sea ya la tasa de paro y el gap que existe entre lo que se enseña y lo que piden las empresas, sino también es el cómo retenemos ese talento que está saliendo de las universidades, academias, etcétera, porque ¿no? La famosa fuga de cerebros, el brain drain, la gente forma, sobre todo en las Islas Canarias, yo hablo también del ejemplo de Tenerife, que mucha de la gente buena pues se va afuera, ¿no? Porque no hay oportunidades dentro. Entonces eso es un poco lo que estamos intentando también hacer desde Tenerife Work and Play y es darles esas oportunidades a ese talento que sale de las universidades, que no hace falta irse fuera, ¿no? Esa posibilidad de trabajar en remoto, y vuelvo otra vez a lo de la flexibilización y el ofrecer oportunidades de los valores que están buscando este tipo de millennials, etcétera, pues oye, pues desde aquí puedes trabajar con gente de fuera, ¿no? Eso por un lado, para poder retener también el talento dentro de las islas. Por otra parte, es atraer ese talento, ¿no? Porque no solo desde nuestro punto de vista nos ayuda a diversificar un poco de la dependencia que tenemos en Canarias del turismo de masas que vienen a la playa una semana y se nos van, sino son perfiles de trabajadores, de nuevos turistas, como comentabas tú antes, que vienen, contribuyen a la economía local, se integran en la sociedad local, en la comunidad local, y eso a la vez pues fomenta también el ecosistema local, porque no nos olvidemos que muchos del nuevo talento y de los millennials somos emprendedores y queremos nuevas oportunidades. Entonces las empresas creo que se están olvidando de esa parte muchas veces y en vez de buscar ese talento emprendedor de, oye, búscame una solución, ¿no? Los famosos challenges, pues soy hotel X o empresa X turística y necesito una solución para este problema. Oye, ¿por qué no le doy oportunidad a ese talento que está saliendo y que tiene muy buenas ideas y que necesitan implementar? Entonces eso es un poco lo que nosotros estamos intentando y que creo que viene a cerrar ese gap del que estamos hablando. Okay. Sí. Bueno, yo creo que tiene razón, ¿eh? Cuando hemos hablado de atraer, es tan difícil atraer, enamorar, identificar el talento que necesitas. Yo no hablo de retener porque retener suena como que dejas a alguien en contra de su voluntad. Hablo de comprometer, es todavía más importante, ¿no? A mí me gustaría, además de centrarnos en los millennials, estamos hablando de que estamos en un momento, las
las empresas que tenemos que transformar las maneras de trabajar, ¿no? Por todo lo que hemos comentado antes de la transformación que estamos viviendo, digitalización, etcétera, pero porque están conviviendo varias generaciones y esto es muy complicado también a la hora de gestionar. Sí que es verdad que hay muy nuevas maneras de trabajar, los líderes están cambiando, son agentes transformadores y desde luego yo creo que todas las empresas, todas, independientemente de que sea grande o sea pequeña, tenemos 4 armas, que es crear, es decir, invertir en formación y desarrollo, lo que es atraer, identificar ese talento que realmente necesita nuestra empresa. Y cuando digo identificar, tener muy claro qué proyecto, qué necesidad de talento tienes con el conocimiento y competencias que requieres para que luego no pase, que estén en puestos equivocados y tengan frustración. Compartir conocimiento para ayudar a las universidades, centros a formar esos perfiles que tu compañía necesita y transformar a aquellos que se están quedando obsoletos, pero que es necesario transformar perfiles para amoldarnos a estos cambios tan continuos en los que estamos inmersos en esta sociedad que estamos en un ambiente VUCA muy volátil, muy complejo, muy ambiguo y que lo que hoy funciona mañana ya ha cambiado y necesitamos cosas nuevas. Sí, voy a pasar la palabra, pero antes me gustaría, a propósito de lo que has dicho, es decir, oye, el líder transformador, ¿no? O sea, es que, al final, y uno de los estudios que se están haciendo, y además es que suelen ser coincidentes, una de las razones por las que dejamos nuestros trabajos suelen atribuirse a que los jefes directos son malos. Entonces, y esta es la pregunta que quiero hacer también. Es decir, retener, evidentemente, las políticas de recursos humanos y las políticas corporativas juegan un gran papel, pero también juega un gran papel el jefe que tienes y el liderazgo distribuido por toda la empresa. Y en este sentido, a lo mejor no sé si queréis hablar de competencias, y bueno, pues dentro de esas competencias, y creo que entre el público hay directores de hotel también, ¿no? ¿Qué competencias, si habéis o tenéis una hoja de ruta común? Es decir, hemos determinado, estas son las competencias para nuestros directores, podemos medirlas y además podemos reforzarlas en formación, ¿no? Pero bueno, sobre todo podemos medirlas, ¿no? Y ahí está lo que ha dicho Natalia, ¿no? Esa capacidad de movilizar. Sí, aparte, Natalia ha hablado de transformación y creo que tú también, es que soy un poco mal. Y cuando hablamos de transformación, nosotros vivimos la transformación de los activos que compramos y os garantizo que tenemos que hacer un vuelco absoluto del negocio con el que comenzamos. Y si algo tenemos claro es que para que esa transformación se produzca tenemos que involucrar a los empleados desde el principio. O sea, yo cuando pensaba en la ponencia un poco y en qué manera somos capaces de seguir enamorando a nuestros empleados, una de las cosas que tenemos clara es eso. Tenemos que involucrarlos desde el principio, si no el cambio no se produce. Tenemos que dejar que sus ideas fluyan. De verdad, transmite a tus alumnos que en las empresas nos interesa saber qué ideas tienen los empleados. No todas se pueden poner en marcha, pero muchas de ellas las ponemos en marcha y además las publicamos para que todos sepan que se han puesto en marcha. Y tengo algún director de hotel que lo ha vivido conmigo, ¿no? Transformación, involucración de los empleados. Y bueno, ya si queréis hablamos luego un poco más de la formación, cómo hacerla y como características de los líderes y por supuesto como piezas fundamentales en los hoteles y en las transformaciones son, aparte del director, los mandos intermedios. Ahí para nosotros está la fuerza, es donde invertimos más tiempo y más horas y más recursos en la formación. Es una formación continua la que tenemos con ellos y sí es verdad que hemos cambiado también muchos hábitos, antiguos hábitos, en nuevas formas de dirigir y el líder coach, por ejemplo, un líder que implica, un líder que deja participar al empleado, que le deja opinar, para nosotros hoy en día es fundamental. No entendemos el liderazgo de otra manera. Tú has estado, yo no sé si Pestana, yo digo que Meliá sí que lo hace, ¿no? Pero una de las cosas que hay que ver es, bueno, pues por ejemplo, el líder coach, ¿no? La importancia de las personas que implican, la importancia de las personas que lideran y desarrollan, ¿no? Y esto está bien sobre el papel, esto no hay nada que objetar. Pero luego la cuestión es, oye, pero esto realmente, las empresas están midiendo esto, y entonces estamos midiendo, y cuando digo estamos midiendo, estamos evaluando estas competencias dentro de los jefes medios y estamos evaluando estas competencias dentro de los directivos. Es
cómo es mejor, qué plataformas. Yo no sé si a lo mejor podéis compartir algo de experiencia, ¿no? en esto. No sé, David, si a lo mejor quieres hablar también. Sí. Pero bueno, también podemos meter la parte de formación, ¿no? Aquí, y desarrollo de competencias dentro de la empresa. Sí. Yo uniéndome un poco al hilo de Trinidad, ¿no? Al final, la tecnología creo que te conviertes en amigo o enemigo. Quiero decir, o te sumas al avance de la tecnología, al avance de todas las plataformas que van surgiendo, que de la noche a la mañana surge una plataforma que revoluciona, ¿no? Y las empresas tienen que estar en ese hilo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante y va a ser cada vez más importante, yo me doy cuenta, ¿no? Pues, por supuesto, el liderazgo para liderar el talento millennial, pero por supuesto también tener esa capacidad para la gestión del cambio, ¿no? Los líderes tienen que tener esa capacidad para conocer las plataformas, estar al corriente de las tecnologías que van surgiendo. Y nosotros en Pestana tenemos una figura que es un poco el mentoring interno, ¿no? A lo mejor una persona que por ser más joven, pero puede estar al lado de una persona más senior que conoce el ritmo de la tecnología, ¿no? Las plataformas, y muchas veces se juntan los dos y se aportan, ¿no? Se transfiere ese conocimiento que el junior, pero por ser millennial o conocer las herramientas, las transmite al líder, ¿no? Entonces, mentorización, ¿no? Sí, incluso la mentorización reversa, ¿no? Porque a veces los millennials pueden enseñar a otras generaciones. Efectivamente, porque creo que no solamente la transferencia del conocimiento puede ser de arriba hacia abajo, sino que nos estamos dando cuenta de que personas jóvenes, ¿no? que bueno, son más rápidas con la tecnología o tienen unas habilidades porque las conocen, están acostumbrados, redes sociales, sobre todo en el área de recursos humanos, ¿no? Todo el tema de employer branding, utilizar todas las herramientas que cada vez nos dan a los departamentos de recursos humanos. Pues una persona joven viene con ese conocimiento y esa puesta al día, ¿no? Estar al día. Entonces, acercarles a lo mejor a líderes que, bueno, pues no están actualizados. Nosotros en Pestana es algo que nos está funcionando bastante bien, ¿no? Natalia y Xavier. Sí, dos elementos. Por un lado estaba pensando en que me parece que históricamente hemos dado o ha habido más formación como pensando de abajo hacia arriba, o sea que a lo mejor tenemos que formar las bases para que fueran los elementos transformadores. Y creo que en gran medida también la transformación gran parte de la transformación vendrá también por la formación de los líderes y de los puestos directivos. Creo que este es un muy buen ejemplo, David, de que al final con alguien de una posición operativa estamos ayudando a transformar un líder, pero definitivamente las posiciones directivas creo que necesitamos que acompañar en una formación para acompañarles en ese liderazgo, ¿no? Justamente. Y hablando de competencias, yo creo que si miramos también pues los miles de ofertas que se publican y las reuniones que tenemos con nuestros clientes, lo que son las hard skills y los conocimientos es que ya se dan por supuestos. Y no significa que sea menos importante, ojo, es súper importante, tienen que estar cada vez más conocimientos, incluso especialización en esos conocimientos, pero es que va muy soft skills ahora mismo esto, y va muy de competencias personales, y esos elementos son tan sensibles y tan básicos para el éxito de un proceso de selección y en definitiva de una empresa, que sí que me gusta recalcarlo porque es fundamental. Sin duda, porque además es que en esto, seguro que Trinidad, Natalia y David, que son las expertas de recursos humanos, en eso no falla nunca ninguna empresa, y es en contratar en competencias técnicas, ¿no? O sea, aquí siempre estáis cubiertos. Luego la cuestión, y seguramente vosotros lo haréis muy bien, pero otras empresas a lo mejor tienen ya más dudas o no han definido claramente cuáles son esas competencias intrapersonales, ¿no? Es decir, oye, cuando un líder coach, sí, pero un líder coach tiene que tener mucha credibilidad, tiene que tener una capacidad de inteligencia emocional muy buena, aparte de muchos... Y claro, esas cosas no se enseñan a veces, se aprenden, por supuesto, pero... Y entonces, yo no sé si esto, cómo lo desarrolláis, o si luego después los procesos de selección os estáis enfocando igual al 50%, ¿no? Entre una parte más técnica y una parte más intrapersonal. Bueno, también ahí vuelvo, parece que estoy aquí la defensora de las universidades, ¿no? Ahí también nos tienen que ayudar a formar a los jóvenes en todas estas competencias más interpersonales y más transversales. Desde luego hay una realidad, y es que en esta transformación cultural también el líder, como he dicho antes, es el agente transformador, y para nosotros sí es primordial tener líderes que son coach, como bien ha dicho Trinidad, que sepan motivar, ¿no? al equipo, que sepan reconocer
al equipo, que nos cuesta mucho reconocer, gestión al cambio, por los cambios continuos, la gestión de proyectos transversales donde los equipos están cada uno en una parte del mundo, o como bien ha dicho Andrea, cada uno en su casa, por las nuevas formas de trabajar que ya son en redes y no tan jerárquicas. Y la gestión, vuelvo a decir, de la diversidad y no solo de la generacional, que es tan importante. Y ya proactividad, innovación. Elsa. Y hay que medirlo, ¿no? Desde luego las compañías se definen por la calidad y la competitividad de su talento, y el talento hay que medirlo. Es complicado, no es fácil, porque hay que quitar esa subjetividad. Y eso siempre va a ser complicado, ¿no? Entonces es un momento donde las empresas tienen que tener claro cuál es su propósito. Ahora hablamos de un propósito, dónde quieren estar, qué es lo que necesitan a nivel de talento para formar y transformar los perfiles que tienen dentro de la compañía, o ir a buscarlos con las competencias y conocimientos necesarios, y que no se nos frustre luego la gente. Muy bien. Sí, no, solo por añadir, completamente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Dentro de los soft skills, que yo creo que ahora mismo es lo que más se valora, yo creo que para un líder, aparte de liderazgo, empatía, actitud positiva, motivación, etcétera, creo que es crucial a todos los niveles la comunicación, el cómo comunicamos las cosas, el cómo nos comunicamos entre nosotros, ¿no? Porque al final es eso, ya no buscamos esa jerarquía tan vertical, sino un poco más horizontal, y yo creo que los sistemas de comunicación, gracias a la tecnología o por culpa de la tecnología, son tantas las formas de comunicarse, que sí que hay que, dentro de los equipos, un poco tener unas pautas de cómo nos vamos a comunicar, de cómo se dicen las cosas, para que no haya malentendidos, para que no digamos es que este jefe no nos gusta, etcétera. Y creo que cuando trabajamos en remoto, me vuelvo a poner el sombrero del trabajo en remoto, es mucho más importante todavía, porque si uno no está físicamente en la oficina parece que no existe. Entonces es el poder ser visible, el poder comunicarse, y hay muchísimas plataformas que lo permiten hoy en día, y creo que eso es muy importante. Elsa, a propósito de la comunicación, yo no sé si sabes o hay empresas, bueno, todos, ¿no? Hay empresas que han prohibido los laptops en los meetings corporativos. Es una cosa que siempre digo a mis estudiantes también, es decir, ¿y por qué? ¿Por qué Google o Amazon han prohibido los laptops en los meetings? Dices, al final te das cuenta que es que las personas están conectadas en el meeting, es imposible que estén a dos tareas cognitivas a la vez, están con sus mails y al final no pueden construir sobre las ideas de otros, no pueden. Entonces, bueno, sí, claro, hay un laptop pues, porque hay que hacer cosas, ¿no? Pero no sé qué opináis de esto, pero vamos, esto viene a propósito de la comunicación, ¿no? Es decir, oye, que las herramientas de comunicación que tenemos en el puesto de trabajo, es decir, incluso, a lo mejor en hoteles no lo sé, pero incluso dentro del mismo espacio la gente es que no se levanta, no sale del despacho, ¿no? Sobre todo más en espacios de oficinas, y prefieren comunicarse por los sistemas de intranet de la empresa, por los sistemas de chat de la empresa o mensajería, ¿no? Pero en fin, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Pero seguimos 3 minutos. Yo quiero hacer preguntas al público, a lo mejor que os hagan a vosotros. Bueno, ¿no? sigue. ¿Queréis hacer alguna pregunta? No me robes el micrófono, porque solo tengo uno, ¿eh? Pablo. Ahí le pasa. Ahí. Hola, ¿se oye? Sí. Más o menos. Más o menos. Gracias por la comunicación, no sé, muy interesante. Yo quería hacer soy Pablo Díaz, de Hostelea también, PDI de Hostelea. Quería simplemente hacer una reflexión sobre lo que estáis hablando. Creo que hay una perspectiva sobre todo esto que estamos tratando, todas muy interesantes y todas muy enriquecedoras, pero creo que se ve una perspectiva muy desde la empresa hacia el nuevo empleado, sobre todo si hablamos de juniors y recién empleados o empleadas, y entonces creo que faltaría a la hora de hablar de talento, retención de talento, etcétera. Hay gente que se ve que es muy avispada, muy lista y muy talentosa desde el primer día, pero hay gente que necesita todo un proceso de adaptación a la empresa, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto cuando hay tanta competencia, tanto paro, todos estos criterios que tienen la gente que busca trabajo y se incorpora a la empresa, al principio está muy encantada, pero ¿cómo retener a esa gente basándonos en: venga, te voy a dar, ahora que tienes un máster en dirección hotelera de Hostelea, un puesto de becario en
recepción durante 6 meses y luego ya sí te hago director de hotel. Eso no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo retener a esa persona que igual es la más talentosa del mundo? ¿Cómo se pretende que esa persona no se vaya a otra empresa cuando tiene un máster, 6 idiomas, etcétera, y mantienes a esa persona 6 meses de becario en recepción? Simplemente esta reflexión desde el otro punto de vista de, vale, estamos diciendo que yo te voy a dar todas las opciones del mundo para que tú te desarrolles, pero esa persona está diciendo, por favor, déjame desarrollarme, porque es que si no me voy a otra, yo quiero ganar dinero y me quiero independizar de mis padres, ¿no? Simplemente. Gracias. Bueno, en nuestro caso, yo creo que de las compañías, al final, cuando tienes talento, vuelvo a decir, no lo voy a retener, yo lo quiero comprometer con un proyecto, ¿no? Y quiero que crea en el proyecto, que se identifique con los valores de la compañía y nuestra labor como empresa o como recursos humanos es que pueda tener esa oportunidad de crecimiento y de desarrollo. Entonces, ahí está, no solo tenemos que ir, antes he dicho, hay que atraer aquellos perfiles que la compañía no tiene porque no los puedes formar, pero hay que transformar también los perfiles, ¿no? Y si tienes un chico joven o no joven que ha hecho un máster, como tú comentas, y tiene la posibilidad de hacer unas prácticas, como bien has dicho, en recepción, pues que luego pueda continuar dentro de los programas de grado y program en el área que quiera. En este caso, si quiere ser un director de hotel, para ir creciendo, posicionándose e ir cumpliendo su sueño, que es entrar en la cantera de dirección. Desde luego, se acaba de terminar el máster, en 6 meses no va a ser director de hotel, pero sí puede tener una proyección. También hay que tener una comunicación muy clara y bidireccional, con una escucha muy activa por parte de la empresa, obviamente, pero que seamos todos conscientes de que también cuanto más abierto estés, con posibilidades de coger la maleta, abrir la puerta y salir al mundo, más oportunidades tienes, ¿no? Luego muchas personas jóvenes son muy talentosas, pero quieren estar en su casa, en su ciudad, con su familia y sus amigos. Y las oportunidades son las que son. Pero desde luego, eso por supuesto es un reto de la compañía de recursos humanos. Ahora mismo, con todas estas transformaciones que estamos hablando, el mayor reto que tiene es atraer y comprometer el talento, desde luego. ¿Se me oyen? A ver, en un caso como el que tú comentas, a ver, una persona que acaba de terminar un máster en dirección hotelera, al menos en mi entorno, normalmente no hace 6 meses de prácticas en una recepción. Los alumnos en prácticas en máster de dirección hotelera, que tenemos afortunadamente bastantes durante todo el año, hacen trainings por los diferentes departamentos, les ayudamos a que aprendan de las diferentes áreas. Los directores de los hoteles son los mejores tutores y embajadores para estos alumnos, que hay jóvenes y no tan jóvenes. Y una vez que han terminado, porque no es su compromiso, o sea, tengo que darle una opción para que se forme prácticamente en un hotel a una persona que acaba de tener un máster así, es cuando puede venir una oportunidad más concreta en un área donde coja cierta experiencia y además nosotros comprobemos que efectivamente es una persona que tiene con nuestra cultura, con los valores que comentaba Natalia, que todos tenemos aquí en nuestras organizaciones. Y además, algo que siempre hacemos y que nos da muy buen resultado es que a este tipo de alumnos siempre les permitimos participar en proyectos concretos que hagamos en cada uno de los establecimientos. Por lo menos les damos la opción de que poco a poco pues vayan siendo una parte de nuestra cadena, de nuestra multicadena, y poder contar con ellos en otros proyectos diferentes. Les damos al menos esa ilusión que dices tú, ¿no? Fantástico. ¿Más preguntas?